Vamos de inmediato a saludar al expresidente del Tribunal Constitucional, es parlamentario también, Carlos Mejía. Voy a saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado doctor Mejía. Joel Quesada le saluda. Bienvenido a Sol TV. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchísimas gracias. A ver si logramos que pueda escuchar perfectamente al invitado, por favor. Vamos, le quería consultar. Hay una controversia, hay mucho debate, se habla bastante, mucho ruido. Hay un comunicado que ha circulado también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que le dice al Estado peruano, bueno, las autoridades, ¿no? Detengan todo. Hay que analizar a profundidad esa excarcelación del expresidente Alberto Fujimori por el tema del indulto. ¿Cuál es la posición de usted como magistrado del Tribunal Constitucional? ¿Cómo analiza esta excarcelación del expresidente Fujimori? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Está bien? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, un órgano jurisdiccional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncia a través de comunicados. Y además, en el sistema internacional, en el derecho internacional público, existen formas, pues. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando un Estado está incómodo con la posición de otro, invita o llama a su embajador, ¿no es cierto? Hay formas, y un órgano jurisdiccional como la Corte Interamericana no puede dirigirse al Estado peruano si no es con falta de respeto, por una vía de un comunicado que además no ha sido firmado por los magistrados de la Corte, sino por su presidente. Eso a tener en cuenta. Los jueces hablan a través de sus resoluciones, y la Corte Interamericana no ha hablado a través de una resolución, sino de un comunicado que, en términos muy coloquiales, no sirve para nada. En primer lugar, por lo menos hasta ahora no sirve para nada. A lo otro, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es defender sus fueros y defender, digamos, la vigencia efectiva y la aplicación inmediata de la Constitución peruana, que establece como una atribución del presidente de la República la potestad de indultar, y el indulto tiene la capacidad de cosa juzgada. El presidente Kuczynski indultó al presidente Fujimori. Después han habido problemas políticos, marchas y contramarchas. Esto no ha sido un proceso lineal, porque es natural, tratándose de un presidente de la República muy polémico como lo ha sido y es el presidente Alberto Fujimori, que tiene mucha popularidad, pero que también tiene un grueso sector de la población que lo odia, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que produce el ruido a lo que usted hace referencia. Pero De en acuerdo. términos jurídicos, el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, ha actuado muy bien. De acuerdo. Ya tenemos la información ahí de que ha llegado el documento al jefe del INPE precisamente para la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Eso se entiende de que en el gobierno también están de acuerdo. ¿Es así? Y claro, hace una semana el ministro de Justicia comunicó a la ciudadanía que respetará la decisión del Poder Judicial en este tema. O sea que Ahora, no hará caso a lo que diga la Corte Interamericana. el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado peruano abstenerse, ¿no? De liberar a Alberto Fujimori. ¿Esto podría tener algún tipo de sanción para el Estado peruano? ¿Nos van a Mire, multar? ¿Nos van a llevar a otros tribunales? mire, ¿Qué podría no, pasar? no, Porque hay no. bastante Lo que comentarios sobre pasa esto. es que el presidente de la Corte Interamericana ha lanzado un comunicado, pero él no es nadie para lanzar comunicados. La Corte Interamericana se pronuncia a través de decisiones tomadas en forma, con votación y discusión en el Colegiadas. Pleno, como una deliberación. Colegiadas. ¿Entiende? De acuerdo. Entonces, una cosa es que, digamos, el presidente del Poder Judicial del Perú, Arévalo, salga y dice: yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, tú no estarás de acuerdo, pues, pero el Poder Judicial sí, y hay una resolución que dice tal cosa. Entonces, lo que ha dicho el presidente de la Corte Interamericana, hay que tomarlo como una opinión, igual que la mía. De acuerdo. ¿Habrá algún tipo de sanción? Porque nos dicen desde el Congreso, algunos congresistas como
Ruth Luque, Jaime Quito, parlamentarios de izquierda evidentemente, están presentando denuncias constitucionales, quieren querellar a los tribunos del TC. No, a los tribunos no, a los tribunos solo se los puede llevar a antejuicio por delitos que hayan cometido en el ejercicio de su función. Acá no hay ningún delito que se haya cometido en el ejercicio de la función. Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un estatuto jurídico que está por encima de ellos, porque recuerde usted que el Tribunal Constitucional puede derogar leyes que considera que son violatorias de los derechos fundamentales. Entonces, cuando un congresista quiere decirle al Tribunal Constitucional, oiga, usted no ha acatado una resolución de la Corte, oiga, primero está la Constitución. Es más, los tratados de derechos humanos, antes de que formen parte de nuestro ordenamiento interno, tienen que pasar por un control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional si es que algún legitimado para accionar lo cree así. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. El nuevo Código Procesal Constitucional ha establecido que en caso de incompatibilidad entre una disposición de la Corte y de un órgano jurisdiccional interno, el nuevo código del cual yo soy autor, yo soy el autor del nuevo Código Procesal Constitucional y puedo hablar con autoridad, dice que se debe preferir la decisión que beneficia más a la persona. Y en este caso, la persona pues es el presidente Fujimori, ¿no? Que es el autor del proceso constitucional de habeas corpus. Así es. Doctor Mejía, para que nos aclare, ¿no? Porque le decía, si habrá sanciones internacionales o no, esa es primera pregunta. Segunda pregunta, porque se comenta bastante en redes, inclusive en el Congreso, ¿no? Señalan de que Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad y que por ese motivo no debería salir, debería pedir perdón y debería reparar la indemnización. ¿Cómo es esos temas? A ver, estimado doctor Mejía. No, el presidente Fujimori ingresó al Perú para ser juzgado por determinados delitos que fueron autorizados por Chile. Chile no ha autorizado que el presidente de la República sea procesado, juzgado y en hipotético caso condenado por delitos de lesa humanidad. No ha sido así. El presidente Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Y además, algo que tiene que quedar claro es que los delitos de lesa humanidad también pueden ser objeto de indulto. Hay que leer el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma dice que una persona que ha sido condenada por crímenes contra la humanidad o lesa humanidad puede ser objeto de indulto si ha cumplido los 2/3 de la pena. Entonces, en este caso, si el presidente de la República no ha cometido un delito contra la humanidad, no ha sido condenado por un delito de lesa humanidad, ¿por qué no podría ser indultado? De acuerdo, de acuerdo. ¿No habrá sanción internacional para el Estado peruano? La Corte Interamericana seguramente dirá que el Estado peruano ha violado el pacto, se dirigirá a la Asamblea General en su informe anual y dirá que el Estado peruano ha incumplido el pacto, y la Asamblea General, que es el órgano político, verá pues qué dice, ¿no? Y ya ahí quedará. Podrá establecer embargos, sanciones. Mire lo que está pasando en el plano internacional. En el plano internacional la guerra está proscrita. La guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no se llama guerra, sino conflicto armado, está proscrito, está prohibida la guerra. Y solo se puede hacer uso de la guerra cuando lo autoriza el Consejo de las Naciones Unidas. Pero mire lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y mire lo que está pasando entre Israel y Hamas. Entonces, el derecho internacional público se maneja de una manera diferente. Como no hay un órgano superior que pueda establecer coerciones sobre los estados, esto termina siempre en debates políticos, en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, termina en embargos, en represalias, en embajadores que se quitan de los países. Pero más allá de eso, no creo que no creo que la Corte Interamericana pueda hacer más. De acuerdo. Una última pregunta para terminar, estimado doctor Carlos Mejía, es presidente del Tribunal Constitucional. ¿Debemos salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
¿Qué piensa usted? ¿Debemos continuar? Mire, yo creo que hay que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos hasta que haya hasta que no haya una reforma del Pacto de San José que permita un sistema de reclutamiento, de selección de los jueces de la Corte Interamericana que garantice pluralidad y no monopluralidad, ¿no? O no monoideología, porque la Corte Interamericana está sesgada, tiene una visión izquierdosa de lo que debe suceder en Latinoamérica, y nosotros no queremos eso. Queremos una corte objetiva e imparcial, que no tome partida por lo que sucede al interior de los estados y que solo sirva para molestar, ¿no? Creo que Muy bien. debemos ir a un proceso, a una reforma del sistema interamericano que permita que la Corte Interamericana sea un órgano objetivo, imparcial, y que no sea copado por una sola agenda global. Muy bien. Muchísimas gracias. Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional, es parlamentario también, estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Nos vamos.